Todos ustedes saben ya que la semana pasada tuvo lugar en Davos, allí en Suiza, pues la cumbre que como cada año acoge el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, donde se dan cita presidentes del gobierno, ministros de Economía, ministros de Exteriores y presidentes de las principales empresas de todo el mundo. Allí se habla, de cuáles se cree que van a ser las próximas tendencias o las prioridades que tienen que tener en términos de crecimiento los distintos países del mundo. En esa cumbre el señor Sánchez habló de intervencionismo, habló de la necesidad de dirigir la política económica también entrando en el gobierno de las distintas empresas, de las principales empresas del país, y dijo que su modelo estaba dando resultados y que su modelo estaba consiguiendo crecimiento. Es verdad que el PIB de España ha crecido, pero ha crecido en la medida en que ha hundido al sector productivo, a la clase productiva en España. ¿Por qué? Pues porque ha hecho crecer el PIB únicamente a través del gasto público y del incremento de recaudación de impuestos de la clase que genera la riqueza, que no es otro que el sector privado. Es decir, es pan para hoy, hambre para mañana, porque en realidad lo que nos muestran todos los datos macroeconómicos, y aquí ya los repasamos la semana pasada con ayuda de Lorenzo Bernaldo de Quirós, no sé si para gusto o disgusto del Ministerio de Economía, si así es, pues desde aquí un saludo a su titular, Carlos Cuerpo, que hoy, de hecho, lo escuchábamos hace un minuto en la crónica que nos ha dejado en el boletín informativo Leticia Vaquero. Insisto, Carlos Cuerpo, que hoy volvía a decir que los españoles están ganando poder adquisitivo. Serán aquellos a los que se les ha subido el salario mínimo que han conseguido experimentar una leve subida en las nóminas que reciben. Sin embargo, es un aumento de poder adquisitivo que no se compadece con los datos de inflación que llevamos sufriendo, y que lo que están demostrando es que cada vez somos más pobres y no más ricos, señor Cuerpo. Esta es la realidad que atraviesa nuestro país. Pero volvamos a Davos, porque Davos ha tenido un protagonista que no sabemos si buscaba serlo, porque suele ser un hombre discreto, y más desde que es el CEO de Repsol. Pero se plantó allí en la cumbre de Davos y en un debate sobre la movilidad en Europa y en el mundo desarrollado, la movilidad eléctrica, libre de huella de carbono, la necesidad de descarbonizar tanto la movilidad como la generación energética. Allí Josu Jon Imaz dio más de un dato, dio más de una realidad, y seguro que dio más de un dolor de cabeza a muchos de, insisto, los colectivistas climáticos que allí estaban. Imaz recordó que los hechos, los datos, son incontrovertibles por mucho que queramos ocultarlos. Unos datos que, recordaba Josu Jon, dicen que los coches que consumen biocombustibles, como los biocombustibles que fabrica Repsol, tienen a lo largo de su vida útil una menor huella de carbono que toda la vida útil de un coche eléctrico. Y decía Josu Jon, estos son datos, todo lo demás es ideología. Y lo que estaba diciendo Josu Jon Imaz de una manera velada es que no se persiga a empresas como Repsol por tratar de optimizar la solución de los biocombustibles. Y tanto que lo demás es propaganda, una propaganda según la cual el mundo va directo a un cataclismo que hará que nos extingamos todos por el mal uso que hacemos de los recursos naturales y la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los datos no avalan estas teorías, y para muestras varios botones. Para empezar, la demanda mundial del petróleo, esto es algo que es una realidad, por mucho que a muchos les moleste. Yo si les pregunto a muchos de ustedes qué ha hecho la demanda de petróleo en los últimos años, hombre, pues entre los coches eléctricos, las placas solares y los molinillos de viento probablemente haya disminuido. Llevamos años con una disminución de la demanda de petróleo. Pues no, la demanda de petróleo continúa creciendo, únicamente tuvo un resbalón en el año 2020 después de la pandemia mundial que hizo que todo se paralizase, pero ya estamos consumiendo más de lo que se consumía antes de la pandemia de 2020 y demandando más petróleo que entonces. Lo mismo sucede con el gas, sigue incrementando la demanda de gas en todo el mundo. Además, el hombre, toda esta teoría climática que hace que se quiera demonizar a empresas como Repsol, dice
que el hombre es el culpable del cambio climático y por lo tanto las actividades humanas son las que se tienen que adaptar a una agenda ideológica que nos lleve a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Más que reducir los efectos de los gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero, más que reducir estas emisiones, lo que nos están pidiendo es que sigamos una agenda que pasa por acabar con los coches de combustión e imponer los coches eléctricos, no a desarrollar industrias o alternativas a los coches de combustión como lo que está haciendo Repsol, no, se traza el camino y se dice que ese es y no ningún otro. Por eso Josu Yonimaz hablaba de ideología, pero es que si atendemos a los datos de la historia de nuestro planeta, vemos que durante los últimos 480 millones de años hemos sufrido distintos ciclos climáticos, con el hombre en la Tierra o sin el hombre en la Tierra. La temperatura en la Tierra, según los últimos informes y estudios científicos que se han llevado a cabo, ha oscilado en media entre los 11 grados y los 36, de media en todo el globo. De los 11 grados de mínima a los 36 de máxima de media en todo el globo a lo largo de sus 400 años de historia. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre sea el que esté ocasionando el cambio climático si cambio climático ha habido siempre en nuestro planeta? Bueno, pues este tipo de datos parece que están proscritos dentro del debate público y por eso, digamos que la participación de Josu Yonimaz fue tan importante. Vamos a tratarlo con pelos y señales y con ayuda más de grandes expertos, pero antes vamos a repasar la portada de Libre Mercado.